Hola hermanos, el día de hoy, 29 de enero del 2025, es miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Bueno, ya estamos a la mitad de esta semana tercera del tiempo ordinario y además, pues piensen, estamos terminando el mes de enero y el pasado mañana lo terminamos, ¿no? Bueno, hoy voy a hablarles de San Pedro Nolasco, el fundador de la Orden de la Merced, importantísimo, ¿no? Se supone que debe haber nacido alrededor del año 1180 en el Languedoc francés, en la zona que en aquel momento era, bueno, así se sigue llamando, ¿no? Pero Aquitania, ¿no? Y fue muy bien formado, porque resulta, algunos dicen que también cuando estaba muy pequeño, su familia se trasladó a Barcelona y entonces de ahí viene el hecho de que haya sido siempre considerado propiamente como catalán, ¿no? Comerciante que a partir del año 1203, más o menos, en Valencia, empieza a trabajar en torno a la redención de los esclavos, de los que habían sido, de los cautivos, de los que habían sido apresados por los musulmanes, y entonces pues él comienza a recuperarlos y todo esto. Una acción bella, no es el primero que hace esto, ¿ok? O sea, no. Aparte de él ya habían comenzado, por ejemplo, los trinitarios, solo que y algunas órdenes militares, lógico, para recuperar algunos de los cautivos. Lo que ocurre es que en el caso de los mercenarios, la dedicación es absoluta. O sea, es decir, no son cosas esporádicas, sino que se trata de algo que realmente es firme, ¿no? Y entonces, lo que dice la tradición, lo que dicen los biógrafos, es que en la noche entre el 1 y el 2 de agosto del año 1218, la Virgen se le aparece y le pide que funde esa orden y que se dedique a la redención de cautivos. La historia dice también que al mismo tiempo se le ha aparecido al rey Jaime I, bueno, que es el problema de los reyes, ¿no? Después de la batalla de las Navas, en España tuvieron la posibilidad de esa derrota de los musulmanes, pudo haber significado un mayor avance en la península de los cristianos, pero como se estaban peleando entre ellos, pero bueno, pues también Jaime I va a ser uno de los cofundadores de la orden, ¿no? Y por eso estuvieron siempre tan ligados a, ¿cómo se llama? A esta zona, no propiamente tanto Cataluña, Valencia, toda esta zona, pues que era dominio en ese momento del reino de Aragón, ¿no? Y entonces, bueno, en fin, y entonces ya le digo, pues entonces él forma un grupo de frailes, pues son frailes, que se dedican precisamente, además de la pobreza, la obediencia y la castidad, hacen un cuarto voto, que es el de estar dispuestos a entregarse por los rehenes, ¿no? Y bueno, después, y muchos dieron la vida de esa manera, ¿no? Y ahí se consta que en esa época llegaron a hacer trabajo extraordinario en el norte de África, ¿no? Según leía yo por ahí, se habla de más de 80,000 redimidos. Es una cosa extraordinaria si se ponen a pensarlo, ¿no? Porque tanta gente que se perdía precisamente por eso. Bueno, y si ustedes se fijan, el escudo de ellos lleva precisamente las armas de la corona de Aragón, ¿ya? Entonces, de ahí viene por el mismo hecho. Se celebra normalmente el 29 de enero. Bueno, igual, es igual. Nosotros le debemos aquí en mi país, le debemos muchísimo a los mercedarios. Ellos fueron los primeros, la primera orden que llegó a establecerse. Primero llegaron los franciscanos, pero de manera, llamémosle un poco pasajera, pero los primeros en llegar y establecerse firmemente son los mercedarios. Así que les debemos muchísimo. La evangelización de mi país pasa por ahí. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos siempre, ya lo saben, la carta a los Hebreos, capítulo 10, en este caso, versículos del 11 al 18. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios, que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor, es esta: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después: yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, seguimos con el tema, ¿no? Aquí del sacrificio. Recuerden que después de que el autor
ha llegado a definir claramente que Jesucristo, que su sacerdocio es superior, que su sacerdocio es el sumo sacerdote de la nueva alianza, ahora entonces se ha dedicado a explicarnos en qué consiste ese sacerdocio y por eso va comparando, ¿no? Lo escuchamos desde ayer, de hecho desde anteayer, el tema de los sacrificios, o sea, claro, porque en el templo se ofrecían sacrificios todos los días, pero esos sacrificios no tenían la capacidad de perdonar y había que ofrecerlos diariamente. Hoy la comparación es muy bella, ¿no? Porque nos habla de que el sacerdote ofrecía de pie. Claro, sí, implica la disponibilidad, sí, pero al mismo tiempo no puede estar sentado porque no es rey, no está sentado porque tiene el poder, como el caso del Señor que está en el trono. Bueno, entonces se trata de Dios mismo. Así que no puede ser que los sacrificios se puedan equiparar, los sacrificios de la antigua alianza con los sacrificios de la nueva alianza. No es posible equipararlos, al contrario, son, como les diría, absolutamente, distantes el uno del otro. Aquel era una prefigura, claro, legítimo, válido, en base a la antigua ley, pero el sacrificio de Cristo, que es de una vez para siempre, y vuelve a la cita de Jeremías, ¿no? Ya lo van notando. Yo les digo, por eso también se le llama la carta a los hebreos, porque va muchas citas, constantemente hay citas dirigidas a las personas que han leído la Torá, que han leído los Nubín, que han leído pues a los profetas. Entonces por eso los salmos, ya les decía yo en estos días. Pero en este caso son citas de profetas para recordarnos que es el cumplimiento de profecías, ¿no? Que lo que está ocurriendo no debe sorprendernos, sino que este mensaje de Cristo, este mensaje del anuncio del Señor, tiene, o más bien de los efectos de su sacrificio, ya estaban prefigurados en la antigua alianza. El Evangelio es largo, porque son 20 versículos del capítulo cuarto, es el capítulo de las parábolas. Entonces, las parábolas comienzan siempre con la parábola del sembrador, ¿no? Entonces, Marcos capítulo cuarto, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía, escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron y ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo, a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vaya texto, Dios mío. Claro, ya hay una explicación, es decir, yo siempre que me toca predicar esto, digo, pues, ¿por qué me voy a poner a explicarles si ya lo explicó el Señor Jesús, hombre? Bueno, digamos 3 cosas alrededor del mismo texto, ¿no? Las parábolas, insisto, no son fábulas. Estamos, o sea, el término parábola como tal da a entender una enseñanza, y Jesús no es el inventor de las parábolas. O sea, esto es una manera propia de enseñar de los rabinos del siglo I antes de Cristo y del siglo I después de Cristo. Entonces, estas enseñanzas, porque eso sí pretenden enseñar, pretenden cuestionar, pretenden movernos un poco el tapete, ¿no? Hacernos tomar decisiones. O sea, qué postura adoptamos frente a la parábola. No son moralizantes y eso también hay que tenerle mucho cuidado, ¿no? Porque tendemos mucho a moralizar la palabra de Dios. Cuidado, claro que tiene una moral, pero no significa que todo es moral. O sea, que hay una enseñanza más profunda, porque es la enseñanza sobre la palabra.
y la necesidad de recibir esa palabra. ¿Cómo la recibimos? Por eso, si ayer, fíjense, no se les olvide, el versículo anterior viene, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son los que cumplen la voluntad de Dios, pero los que escuchan y cumplen la voluntad de Dios. Entonces comienzan las parábolas con un escucha. Termina la parábola con el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, en el fondo, la parábola forma discípulos. La parábola pretende formar a los discípulos, pretende obligarnos a los que la escuchamos a responder. Y por eso la clave de todo es escucha. Piensen, volvamos más o menos a la idea del Shema Israel. O sea, bueno, se escucha Israel. Así empieza el decálogo, así empiezan los 10 mandamientos. El Señor es el único Dios, el Señor es Dios. Bueno, perfecto. También a nosotros se nos está diciendo, escucha, tú eres discípulo. Así que por lo tanto lo que debes hacer es escuchar. El discípulo que escucha bien, el discípulo que capta bien lo que quiere su maestro, reconoce los efectos de esa semilla, de la palabra en su vida y se deja transformar por ella. Y luego, es el producir fruto. A mí me resulta siempre importante esto de, ay, yo quisiera producir el 100, pero no estoy. Momento, hombre. O sea, usted debe producir para lo que está capacitado, porque la producción no se mide, no es un asunto cuantificable. Aquí lo que Jesús está haciendo es dándonos a entender de alguna manera que la parábola tiene también sus efectos de manera diferenciada y no por eso es aquella es mejor o esta. Eso que yo produzca es como cuando un alumno no podría estar dando, hombre, si de repente no alcanza el 9, pero podría llegar al 8.5, supongan, no tiene la capacidad para llegar a 9, pero y está ahí y está sacando 6, está sacando 7, bueno, entonces de los 70, pues digamos, como lo quieran llamar, no sé cómo se cuantifican los exámenes o como hay lugares A plus, B minus, no sé qué, bueno, igual. O sea, es decir, aquí lo que estoy diciendo es que el que tiene que dar, que dé. O sea, el Señor lo que nos está llamando es a ser fructíferos. O sea, la palabra debe tener efectos en nuestra vida. A lo que hay que tenerle cuidado es a que caiga en un terreno en el que las preocupaciones de todo lo demás, a mí me gusta esta traducción, de todo lo demás, o sea, de lo que no importa, pues, de lo que yo le doy de importancia que no debería tener, a eso hay que tenerle mucho cuidado. Les invito a hacer oración. Señor Jesús, tú eres el sembrador y yo la tierra en la que esparces la semilla de tu palabra. Gracias, Señor, por perder tu tiempo conmigo. Gracias por darme la oportunidad de acoger tu semilla, de ser feliz, dando fruto abundante. No permitas que mi corazón se endurezca como un camino. No dejes que la vida me petrifique, Señor, que no me gane la partida la desconfianza y el escepticismo. Señor, en ocasiones soy como terreno pedregoso. Acojo con ilusión tu palabra, pero no soy constante. Me gusta probarlo todo, pero no doy la vida por nada. Ayúdame a sacar las piedras de mi corazón para ser tierra buena, con hondura, que dé fruto. Señor, te doy gracias por ser tierra buena, tierra que sería fecunda si no estuviera llena de espinas. Acojo la semilla de tu palabra en un rincón del corazón, pero a veces recibo y dedico más tiempo a otras plantas que asfixian los brotes que nacen de tu semilla. Señor, dame valor para renunciar a todo lo que me separe de ti. Señor, gracias por todas las personas que son buena tierra, en las que tu palabra crece y fructifica, ahonda y se multiplica. Gracias por los santos, que producen el 100 por 1. Gracias porque también yo con tu ayuda doy fruto abundante, frutos de ternura y solidaridad, de justicia y paz. Señor, gracias por elegirme para ser sembrador. Gracias por enseñarme que a pesar de los obstáculos, todas las semillas, tarde o temprano, producen su fruto. Ayúdame a sembrar con una mano y ayudar con la otra a que las tierras se conviertan en fecundas. Dame generosidad para ser como el grano de trigo, dispuesto a enterrarse y a morir, para que la tierra del mundo dé los mejores frutos. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Pedro Nolasco, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues muy feliz miércoles para todos.